Hola chicos, bienvenidos al canal. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de mecánica del examen de noviembre del 2023. ¿Ok? La primera pregunta correspondiente, como les decía, a mecánica. Ok, así que si ustedes están viendo esta parte de la teoría, pues les invito a resolver esta prueba juntos. Bien, como les decía, esta prueba corresponde a noviembre del 2023 y decía lo siguiente: una sonda espacial de masa 95 kilogramos está diseñada para aterrizar sobre la superficie de un asteroide. La intensidad de campo gravitatorio G en la superficie del asteroide es 2.7 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a poner los datos como siempre. Siempre recuerden esto, ¿no? Siempre tengan a mano los datos. No trabajen sin poner los datos porque luego no saben con qué valores cuentan para poder resolver el ejercicio. Esa es mi recomendación. Entonces pongamos primero masa de la sonda, 95 kilogramos. La intensidad de campo gravitacional es de 2.7 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. También nos dan el radio R del asteroide y nos dicen que es de 230 kilómetros. Entonces nosotros vamos a poner como 230 por 10 a la 3. ¿Ok? Y nos piden que calculemos la masa del asteroide. Entonces, como es evidente, tendremos que utilizar la fórmula de intensidad de campo gravitatorio. ¿Ok? Recuerden que si ustedes olvidan la fórmula, ustedes lo pueden conseguir tranquilamente en su cuadernillo de datos. Entonces, recuerden utilizar el cuadernillo de datos del 2025 porque la guía cambió, ¿no? La primera evaluación va a ser en mayo del 2025 y de hecho física, la evaluación va a ser por abril, así que siempre pendientes de eso, ¿no? Entonces vamos a poner gm sobre r cuadrado, que es lo que nos dice nuestro cuadernillo de fórmulas. Ok, de aquí vamos a despejar la masa, m mayúscula, perdón, que es la masa del asteroide, y nos queda gr cuadrado sobre g, que es una constante, que también la tenemos que buscar en nuestro cuadernillo de fórmulas. Recuerden que las fórmulas, las constantes, que es una constante g, las constantes también se las ubica en el cuadernillo en las primeras hojas, ¿no? Entonces cuando piensen en una constante, ya saben, primeras hojas, súper rápido, el tiempo es importante dentro de la evaluación. Entonces ahí tenemos, vamos a buscar la constante, como les decía, las primeras hojas, y vamos a tenerlo súper en mente, y vamos a tener que 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces vamos a poner este valor ya en nuestra ecuación, y una vez que lo pongamos vamos a utilizar nuestra calculadora. Recuerden, calculadora validada por el BI. Recuerden que el BI tiene un listado de calculadoras que son permitidas, ¿no? Así que pilas con eso. Ya con esto metemos una calculadora y vamos a tener que la masa de nuestro asteroide es de 2,14 por 10 a la 18 kilogramos. Perfecto, de esta manera hemos resuelto ya la masa del asteroide. La siguiente pregunta nos dice que la sonda ahora es transportada al asteroide a bordo de una nave espacial y nos pide calcular el peso cuando está cerca de la superficie del asteroide. Entonces ahí tranquilamente podemos utilizar que el peso es masa por gravedad, ¿no? La masa del asteroide por la intensidad de campo gravitatorio. Okay, todos esos datos ya nos dieron, así que simplemente es colocarlos, meter en la calculadora y obtener el resultado. Entonces aquí nos da como resultado que el peso es 0,26 newtons. Bien, facilísima la pregunta. Nos vamos a la siguiente. La siguiente nos dice que a medida que la sonda se aproxima a la superficie, se enciende el motor de un cohete para enlentecer su descenso. Quiere que expliquemos cómo cambia el motor la rapidez de la sonda. Entonces, para entender rápidamente, es necesario que dibujemos un diagrama de cuerpo libre. Esto ya depende de ustedes, ¿no? A mí me gusta dibujarlo como para poder tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando. Entonces le voy a llamar M a nuestra sonda, y la sonda, al estar cerca del asteroide, evidentemente va el asteroide a producir un peso, la interacción de estas dos masas, un peso hacia abajo, siempre vertical hacia abajo, no se olviden, y una fuerza E, que se llama fuerza E, que sería una fuerza de empuje de los motores. Si hacemos el sumatorio de fuerzas en Y, de donde va a salir la fuerza neta, porque en X no tenemos otra fuerza, tenemos fuerza de empuje menos peso es igual a masa por aceleración. Recuerden que esta ya vendría a ser la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta es masa por aceleración y por lo tanto la fuerza de empuje menos peso es igual a la fuerza neta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el motor? Una fuerza de empuje que va a provocar una aceleración contraria a la aceleración de la intensidad de campo. Entonces de aquí nosotros vamos a tener una aceleración de la sonda, ¿no? Que evidentemente va a ser menor que si solo estuviera el peso, evidentemente, porque está haciendo en sentido contrario. Entonces, al bajar la aceleración,
también tendrá que bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es la magnitud del cambio de la velocidad en el tiempo. El cambio, en este caso particular, si es que la aceleración disminuye, evidentemente va a provocar que la velocidad o la rapidez, si hablamos escalarmente, también disminuye, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos explicar cómo es que actúa esta aceleración provocada por la fuerza del motor en la rapidez final del cuerpo, ¿no? Recuerden, sonda. Ahí he cometido un error, puse onda, es sonda. ¿Okay? La siguiente dice, el motor del cohete ejerce una fuerza constante de 12 newtons. Miren que aquí ya nos da la fuerza, ¿no? La fuerza que nosotros llamamos fuerza de empuje, que le pusimos 12 newtons como dato. Y nos piden que determinemos el tiempo en que debe estar encendido para que se disminuya la rapidez desde 0,64 metros por segundo hasta 0. ¿Okay? Entonces, fíjense en que nos están dando dos datos de MRV. Recuerden que si está disminuyendo la velocidad es porque hay una aceleración. Entonces eso implicaría que el tercer dato que necesitamos va a ser la aceleración. Y por lo tanto vamos a ocupar el sumatorio de fuerzas en Y. Fe, fuerza de empuje, menos masa por gravedad, que es el peso, es igual a masa por aceleración. Y como ya habíamos dicho en la pregunta anterior, la aceleración de aquí viene a ser la aceleración de la sonda. Y por ende la voy a despejar. Entonces me queda fuerza de empuje menos masa por gravedad sobre la masa. ¿Ya? Entonces con esta aceleración ya tendría los tres datos necesarios para resolver mi MRV, ¿no? Entonces voy a utilizar la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Utilizo el menos aquí en la fórmula porque estoy disminuyendo velocidad. De hecho, estoy desacelerando, por eso utilizo el menos. Entonces de aquí me queda que entonces si la velocidad final es 0, la velocidad inicial es aceleración por tiempo. ¿Okay? De aquí vamos a despejar la aceleración para que nos quede velocidad inicial sobre tiempo. Perdón, vamos a despejar el tiempo, que es lo que estamos buscando. La aceleración ya la tenemos. ¿Okay? Entonces el tiempo me queda velocidad inicial sobre aceleración. Vamos a reemplazar el dato de la aceleración que sacamos hace un ratito y nos queda velocidad inicial por masa sobre fuerza de empuje menos masa por gravedad. Vamos a buscar nuestros datos, los datos que nos dieron en el ejercicio, y tenemos que la masa de la sonda es 95 y la fuerza de empuje es 12, entonces sería 12 menos 95 y por la intensidad de campo gravitatorio que es G, que también nos dieron como dato al inicio mismo del ejercicio. Entonces vamos a poner ese valor, entonces nos queda 2.7 por 10 a la menos 13. Ok, como es normal vamos a meter esto en nuestra calculadora y vamos a obtener el tiempo. El tiempo entonces en que pasaría de 0,64 metros por segundo a 0 y es de 5.18 segundos. Bien, de esta manera queda resuelto este ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que mientras la sonda aterriza, una pequeña piedra situada sobre una roca de la superficie del asteroide es proyectada horizontalmente. Tenemos una proyección horizontal con una rapidez inicial de 34 metros por segundo. Entonces, esta piedrita en esta proyección horizontal, que vendrá a ser como un lanzamiento de proyectiles, ¿no es cierto?, desde una altura, tiene una altura de 1.9 metros y tiene el campo gravitacional que ya habíamos visto antes como dato de 2.7 por 10 a la menos 3. Habrá que trabajar en los dos ejes, en el horizontal y en el vertical. Recuerden que en el eje horizontal trabajamos como movimiento rectilíneo uniforme y en el vertical o en las ordenadas como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso es que nosotros podemos decir que en el eje de las X la velocidad constante X es igual a X sobre T y X es justamente lo que nos están pidiendo en este ejercicio, es decir, este valor de la proyección horizontal, ¿no es cierto? Es decir, el valor que típicamente se llama como alcance. Entonces vamos a despejar X y nos queda Bx por T y T es un valor que no conocemos. Casi siempre en los ejercicios este valor de T se lo saca del otro eje, es decir, en el eje vertical, ¿no? Que como les decía es MRV. ¿Ya? Entonces aprovechamos el dato de H que tenemos y nos queda velocidad inicial en Y por tiempo, ¿no es cierto? Menos, más un medio de gt cuadrado. ¿Por qué más? Porque la piedra está acelerando, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tenemos que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Por qué es 0? Porque en la parte máxima donde empieza el movimiento, si es que la piedra se proyectó horizontalmente, ¿sí? Entonces, claro, la velocidad en Y es 0. No tengo velocidad en Y, empieza desde una velocidad inicial de 0. ¿Sí? Empieza desde 0 en BY, pero sí empieza con Bx constante, que ese Bx va a ser constante durante toda la trayectoria. Entonces vamos a ponerle como 0, vamos a despejar el tiempo y nos queda raíz de 2h sobre g. Ok, ya con eso en mente vamos a reemplazar este tiempo que acabamos de sacar en el eje de las verticales
Y vamos a poner que x es bx raíz de 2h sobre g. Vamos a reemplazar los valores que nosotros tenemos, así 34 de bx que me dieron como dato, raíz de 2 por 1.9 que es un dato también, y sobre 2.7 por 10 a la menos 3. Es decir que el valor horizontal, el valor del alcance es de 1275 metros. Bien, de esa manera queda resuelto este primer ejercicio de mecánica de noviembre del 2023. ¿Ok? Entonces, como ven, fue un ejercicio relativamente sencillo. Evidentemente, esto del nivel de dificultad depende también de nuestro conocimiento de la teoría y también de nuestro nivel de pensamiento crítico. Recuerden que el BI relaciona bastante, ¿no?, lo que viene a ser la teoría con el pensamiento crítico, es decir, la calidad que nosotros tengamos para poder aplicar esos conocimientos en contexto, ¿no? Entonces, en este caso fue una sonda aterrizando en un asteroide. Bien, de esta manera llegamos al fin. Vamos a tener más ejercicios de mecánica. Vamos a hacer una playlist completa de ejercicios de mecánica. Vamos a ir año por año haciendo ejercicios de mecánica para que pues ustedes lo puedan ir comprobando con lo que ustedes saben. Vayan comentando si la forma en la que ustedes resuelven es distinta, si hay algo que se pueda cambiar o mejorar. Me van ahí escribiendo en los comentarios. Sería súper chévere poder leerlos y pues sigamos avanzando, ¿ya? Pues sigamos avanzando juntos. No decaigan, al principio es un poquito complicado, pero ya luego van a ver que es súper sencillo y que les va a encantar. Ok, nada más, me despido, les mando un abrazo enorme y pues síganle metiendo ganas y sigan estudiando, que ya van a ver que esos exámenes les va a ir súper bien. Hasta pronto, chao.